El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sará, Fares a Esrom, Esrom a Aram, Aram a Aminadab, Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Rud a Obed, Obed a Jesé, y Jesé al rey David. David engendró de la mujer de Urías a Salomón, Salomón a Roboam, Roboam a Abía, Abía a Asaf, Asaf a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Osías, Osías a Joatam, Joatam a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante el destierro en Babilonia. Después del destierro en Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliud, Eliud a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. De modo que el total de generaciones, desde Abraham hasta David, es de 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, es de 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, es de 14. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, aleluya, preparad el camino del Señor. Allanad sus sendas, llegó la salvación. Aleluya, aleluya, aleluya. Mis hermanos, cuando uno escucha este texto con el que empieza el Evangelio según San Mateo, puede sentir una pregunta: ¿para qué nos leen todos esos nombres? ¿Cuál es el propósito? Vamos a responder de varias maneras a esa pregunta y espero que descubramos cómo, aún en un texto tan extraño, hay algo profundamente cercano y real para nosotros. Primera explicación. Esta genealogía nos está recordando dos cosas importantísimas. Que nuestro Señor Jesucristo viene de la descendencia de Abraham. Eso es importante, porque Dios le había prometido a Abraham una descendencia abundantísima. Y esa descendencia solo se volvió abundante cuando llegó a Cristo.
porque solo a partir de Cristo, gracias a ese germen que se llama la fe, todos nosotros somos esas estrellas que Abraham vio un día, vio una noche en el cielo. Gracias a esa fe, nosotros somos esos granitos de arena que Abraham no podía contar. Nosotros, gracias a Jesucristo, somos la descendencia de Abraham y nosotros, gracias a Jesucristo, que es descendiente según la carne y la sangre, somos descendientes según la fe y la esperanza. Además, por supuesto que si Jesucristo es descendiente de Abraham, Jesucristo es de nuestra raza, es uno de los nuestros. Como dice hermosamente el gran obispo San Agustín, el Hijo de Dios ha querido ser Hijo del hombre, para que nosotros, hijos de hombre, lleguemos a ser hijos de Dios. Entonces, ¿qué nos recuerda la genealogía? Que Jesús es verdaderamente de nuestra raza y que en Jesús se cumple la promesa que Dios le hizo a Abraham. Ese es el primer punto. Segundo punto. La genealogía es el nombre completo de Jesús, porque en nuestra cultura nosotros estamos acostumbrados a dar nombre o nombres y apellidos. Por ejemplo, este servidor de ustedes tendría que decir Nelson Alfonso, esos son mis nombres, y luego los apellidos, que en mi caso son Medina Ferrer. Esa es la manera de identificarse uno en nuestra cultura. Pero en el tiempo de Cristo, la gente se identificaba diciendo hijo de. ¿De quién es hijo? Por ejemplo, en el caso de Pedro, Jesús le dice una vez, tú eres Simón, hijo de Jonás. Ese es el nombre, y no se da el apellido, sino el nombre del papá. Si se quiere dar una identificación más precisa, entonces, ¿cómo diría el pasaporte de Jesucristo? El pasaporte de Jesucristo diría de la siguiente manera: esta genealogía, pero leída de atrás para adelante. Soy Jesús, hijo de José, hijo de Jacob, hijo de Matán, hijo de Eleazar, hijo de Eliud, hijo de Aquim, hijo de. Con esto, ¿qué quiero decir? Que el nombre completo de Cristo es el que aparece en esta lista de 14 por 3, 42 generaciones. El nombre completo de Jesucristo tiene esos 42 nombres. O sea que, ¿qué es lo que hemos leído hoy? El nombre de Cristo. El nombre completo de Él es el que hemos leído aquí. Y eso es bello porque cuando uno ama a una persona, uno quiere conocerla completamente y uno quiere saber su nombre. Pues el nombre de Cristo es el que se ha pronunciado hoy. Este es el nombre de Cristo según la carne y la sangre. Un nombre largo. Ese es el nombre de Cristo. Nosotros que le amamos, hoy podemos conocer su nombre completo. Tercer punto. Dentro de esta genealogía de Cristo, estamos hablando de la familia, ¿cierto? Esa es la familia de Cristo. Porque ahí aparecen los antecedentes, los antecesores, los ancestros de Cristo. Y hay que darle especial atención a los nombres de las mujeres que van apareciendo. A ver qué mujeres aparecen. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sará. Qué interesante. Entonces apareció una mujer, Tamar. Luego más adelante dice, Salmón engendró de Rahab a Booz. Entonces ya apareció Rahab. Luego dice, Booz engendró de Ruth a Obed. Van 3 mujeres. Ruth. Y luego dice, David engendró de la mujer de Urías, que se llamaba Betsabé, no lo dice aquí, pero lo sabemos. Betsabé engendró a Salomón. Y luego aparece María, José, el esposo de María, de la cual nació Jesús. Entonces, en total las mujeres que aparecen son Tamar,
luego Rahab, luego Ruth, luego Betsabé y luego María. Esas son las mujeres que aparecen en esta genealogía. Y lo interesante es darnos cuenta de qué sucedió con cada una de esas mujeres. Resulta que Judá engendró de Tamar a Fares, pero resulta que Tamar era media hermana de Judá. O sea que realmente estamos hablando de un problema de incesto. Vaya, vaya. Luego, Salmón engendró de Rahab a Booz. De esta mujer Rahab se habla en el libro de Josué. Rahab era la prostituta más conocida en la ciudad de Jericó. Incesto, prostitución. Esto no está pintando muy bonito. Booz engendró de Ruth a Obed. Ruth no era del pueblo elegido. Ruth era una extranjera. De hecho, Ruth era una refugiada. Lo que hablamos de refugiados, ¿no? Como los que pasan el Mediterráneo, como los que intentan buscar otro país porque no logran nada, los que tienen que atravesar a otro país, muchas veces de contrabando. Esa fue Ruth, una refugiada. Una en incesto, otra en prostitución, otra refugiada. David engendró de la mujer de Urías a Salomón. Ahí no queda duda de qué estamos hablando. ¿De qué estamos hablando? Adulterio. Esta es la familia de Jesús. En la familia de Jesús, ¿qué hay? Incesto, prostitución, ¿cierto? Refugiados, adulterios. Y luego, una sorpresa. Una flor de pureza, María. O sea que nada más mirando los nombres de las mujeres, uno se da cuenta cómo es la familia de Jesús. ¿Te das cuenta? ¿Es una familia perfecta? No. ¿Es una familia con problemas? ¿Es una familia con heridas? Como mi familia. Como tu familia, tal vez. No conozco tu familia, es posible que en tu familia todo haya funcionado muy bien. Toda la vida todo funcionó muy bien. Tu papito perfecto, tu abuelito maravilloso, tu bisabuelo fantástico. Quizás tu familia es así, pero la mía, no. Entonces, ¿cómo es la familia de Jesús? Como nuestras familias. El árbol genealógico de Cristo es un árbol que está lleno de estas cosas. Hay una prostituta, y no en cualquier lugar. Resulta que en el paso de un hombre llamado Salmón a otro hombre llamado Booz, y Booz, ¿quién era? Booz era el papá de Obed, que fue el papá de Jesé, que fue el papá de David. Booz, Obed, Jesé, David. O sea que Booz era el bisabuelo del rey David. Y el bisabuelo del rey David era nacido de una prostituta, hijo de una prostituta, el bisabuelo del rey David. Yo no sé ustedes qué piensen al oír estas historias sobre la familia de Cristo, pero ¿sabes lo que yo siento? Lo que yo siento es qué grande es Dios. Y lo que yo siento es qué hermoso que esta sea la familia de Jesús. Qué hermoso que la familia de Jesús está llena de estas llagas. Así como el cuerpo de Jesús tiene tantas llagas. Yo le he tomado un amor a la cruz. Yo le he tomado un amor al crucifijo. ¿Cómo no te puedes imaginar? Y que siga creciendo. ¿Sabes por qué? Porque así soy yo. Porque así es mi vida. Porque así son los pobres. Porque así son las personas que yo encuentro. La gente que yo encuentro por la calle y mi propia familia. La gente que yo veo por todas partes y yo mismo, ¿cómo somos? Heridos, raspados, rotos, muchas veces con heridas abiertas, como el crucifijo. Y nuestras familias, ¿cómo son? Como la familia de Jesús. Entonces, ¿para qué sirve leer esta historia? Para lo mismo que sirve contemplar el crucifijo.
para decir: Jesús, ya que tanto, pero tanto te pareces a mí, haz que yo tanto, pero tanto me parezca a ti. Qué bonito, qué bonito. Entonces, de ahora en adelante, cuando te acuerdes de todas las situaciones de tu familia, que mi abuelito abandonó a mi abuelita, que el otro tuvo un problema, que el otro estuvo en la cárcel, que el otro era vicioso. La familia de Jesús, la familia de Jesús es esa. ¿Qué más aprendemos en este texto? Mateo distribuye las generaciones de la siguiente manera. Dice, Abraham, empieza por Abraham. 14 generaciones después nos menciona a David. 14 generaciones después nos menciona el destierro. Y 14 generaciones después, Cristo. Esas son las estaciones principales de este recorrido. Se las repito. Abraham, damos un salto. David, damos un salto. El destierro, damos un salto. Jesucristo. Ese es el recorrido. Muy bien. Ese es el recorrido. Pero ahí yo hice ese recorrido como muy plano, como si todo fuera parecido, y no es así. Porque resulta que si yo le voy a dibujar la línea, que se la voy a dibujar con mi dedito aquí en el aire, el dibujo es así. Aquí empieza Abraham. David, muy alto, porque la época de David fue la época en la que el pueblo elegido pudo experimentar Dios reina entre nosotros. La época de David, los 33 años que David reinó en Jerusalén, fueron una época de paz, fueron una época de victoria, fueron una época de estabilidad, de fecundidad. Entonces, la línea hay que dibujarla muy distinta. Abraham, y esa línea sube hasta llegar a David. ¿Cuál es la siguiente estación? Eso, gracias a Dios alguien respondió. Bendito sea Señor. Esas son las cosas que a mí me reconcilian con la vida. Entonces, siga poniendo cuidado. No pierda el dedito, el dedito. Abraham subió, hasta llegar a David. ¿Y el destierro qué será? ¿Más arriba o más abajo? Abajo. Muy abajo. Lo más hondo, lo más triste, lo más duro. Porque en el destierro, con ocasión del destierro y durante el destierro, los judíos experimentaron las peores torturas, las peores humillaciones, la exclusión y su propia miseria. Llevados por un hambre enloquecedora, llegaron incluso al canibalismo. Hasta ese punto. Entonces fíjate cómo va esta historia. Como dicen en inglés, it has its ups and downs. Tiene sus subidas y sus bajadas. Abraham, sube. David, baja. Destierro. Y después, Jesucristo. Gracias, Señora. Sube Jesucristo. Jesucristo. El nuevo David. Entonces, el nombre abreviado de Jesús es Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Eso es lo que dice Mateo 1:1. Genealogía, historia del nacimiento, origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Bueno, ¿y de qué le sirve a uno que le cuenten esa historia resumida? Porque decir Abraham, David, destierro, Cristo, ¿sabe lo que es eso? La Biblia entera. Esa es la Biblia. ¿Dónde aparece Abraham? Capítulo 12 del Génesis. Y con él realmente empieza el camino de la alianza. Entonces, cuando te dice Mateo 1:1, te dice Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, en realidad ¿sabes lo que te está diciendo? La Biblia entera. Porque la Biblia entera termina con ven Señor Jesús, el retorno definitivo y glorioso del Señor. ¿Cómo es? Abraham, David, destierro,
Jesucristo. Entonces, esta manera de hablar de Jesucristo, ¿qué nos está diciendo? Que en Él se completa, se resume y alcanza su plenitud la historia del pueblo de Dios. En Él se encuentra todo. ¡Qué belleza! Y ahora le voy a contar la última para no alargarme más, porque yo sé que ustedes tienen hoy varias actividades. Me han dicho que hay unas actividades muy hermosas en este precioso retiro de parejas. Entonces le voy a contar el último detallito, que me parece hermoso, conmovedor. Estos son detalles que yo los llamo contemplativos, porque a mí me gusta que usted se enamore de la palabra de Dios. Usted no puede morirse sin conocer estas cosas bellas. Esto hermoso es para usted, para que usted conozca, disfrute, goce, saboree el amor de Dios. Nos dice San Mateo: así pues, el total de generaciones desde Abraham hasta David es de 14, desde David hasta la deportación, 14, de la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Usted ya a estas alturas o está profundamente dormido o está intensamente sumergido en este texto. 14, el número 14. Ese 14, usted sabe que los números son importantes en la Biblia, no por razones supersticiosas, Dios nos libre, sino por razones simbólicas. Y de hecho esta generación, esta genealogía tiene un punto simbólico. 14. ¿Usted el número 14 a qué le suena? 14, ¿eso a qué se le parece o qué? ¿Ah? 14 estaciones del Vía Crucis, 14. ¿Eso a qué le suena? 14. 14 es 2 por 7. El número 7 es importante. El número 7 indica algo que es perfecto. Entonces el número 14 es una perfección duplicada, una perfección por partida doble. Ese es el simbolismo. ¿Y por qué le destaco esto? Porque antes hablábamos de cómo fue la familia de Cristo. ¿La familia de Cristo fue perfecta? No. Una familia llena de todo lo que puede pasar: incesto, adulterio, prostitución. Ahí hubo de todo hubo. Bueno, pero hay un detalle que no se nos debe olvidar. En medio de la imperfección que tienen las cosas humanas, Dios estaba escribiendo una historia perfecta. Ese es el significado místico de esta genealogía. Por eso Mateo dice esas cuentas. Hay 14 de Abraham a David. Hay 14 de David a la deportación. Hay 14 de la deportación a Cristo. Es decir, aún en medio de las contradicciones, aún en medio de lo que no entendemos, aún en medio de eso, Dios está escribiendo su plan perfecto. Oye eso, Dios está escribiendo su plan perfecto con seres humanos como somos nosotros, caprichosos, imperfectos, pecadores, adúlteros, prostituidos, incestuosos, fornicarios. Y ahí está construyendo Dios su obra perfecta. Y eso es muy bonito. Mire que nada es coincidencia en el plan de Dios. Esto es muy bonito que nos llegue en un retiro espiritual. Porque en un retiro espiritual, y ustedes lo van a ver en la oración que se va a hacer después, sobre todo esa oración, ustedes lo van a sentir. Usted se va a dar cuenta de algo muy hermoso. Y es que la vida suya ha sido como esta genealogía, imperfecta, con sus ups and downs. Esa ha sido la vida suya, estoy seguro. Usted ha tenido sus subidas, sus bajadas, sus caídas, sus fracturas, sus locuras, su sensatez, su ternura, su búsqueda. Esa ha sido la vida suya. Y usted puede sentir que su vida es más o menos como una colección de contradicciones. Y usted puede sentir que la vida suya no se sabe para dónde va, porque está como esa línea que dijimos aquí. Eso sube, eso baja, yo ni sé quién soy. Ya ni sé quién soy. Yo antes creía que era bueno, pero después me di cuenta que soy malo, pero después parece que no soy tan malo.
Yo ya ni sé quién soy. ¿Sabe qué es lo que significa este texto? Este texto lo que significa es, en medio de lo que yo mismo no entiendo, Dios tiene su plan que es perfecto. Y según Mateo, no solamente es perfecto, es doblemente perfecto. Ese es el plan de Dios. Y es hermoso, cuando uno hace un retiro espiritual, es hermoso descubrir eso. Yo, la vida que estaba llevando, y sin embargo, Dios tenía su plan perfecto. ¿Cómo puede Dios hacer algo perfecto con un ser tan imperfecto? Ese es un gran misterio. Un gran misterio. Uno mira, por ejemplo, todo lo imperfecto que es este Señor. Y yo. Y usted también, ¿cierto? A ver, levantemos la mano los del Club de los Imperfectos. Levantemos la mano. Hay algunos que se quedaron así como vacilando, pero bueno. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Somos el Club de los Imperfectos. Los que tenemos estas heridas, estos problemas. Y hoy, ¿qué te está diciendo el Señor? Que si tú te abres al misterio de Cristo, Cristo escribe una historia perfecta. ¿Cómo lo hace? Solo Él lo sabe. Pero que lo hace, lo hace. En el Evangelio de Mateo, en este mismo Evangelio, de donde fue tomado el primer capítulo, para leerlo, se cuenta la historia de un hombre que se llamaba precisamente Mateo. O sea, el Mateo que escribe esto es el mismo Mateo cuya historia se cuenta en este Evangelio. Él tiene ahí su testimonio. ¿Y ustedes recuerdan cuál era el oficio que tenía él? ¿Qué era lo que él hacía? Recaudador de impuestos. Era recaudador de impuestos. Él era recaudador. Eso quiere decir que era codicioso. Eso quiere decir que trabajaba para paganos. Eso quiere decir que era idólatra del dinero. Eso quiere decir que era odiado por todo el mundo. Y hay un pequeñito detalle en la vocación de San Mateo, porque Jesucristo lo llamó. Y porque Jesucristo lo llamó, y no solo lo llamó, sino que primero lo amó, porque Jesucristo lo llamó y lo amó, Mateo, que antes era idólatra y trabajaba para paganos, se convirtió en apóstol, se convirtió en evangelista y trabajó para todos nosotros, porque gracias a eso tenemos aquí el Evangelio según San Mateo. Pero ¿sabe qué le quiero destacar de la conversión de San Mateo? ¿Sabe qué le quiero destacar? ¿Dónde se lo encontró Cristo? El texto del Evangelio, que por supuesto no es el que hemos leído hoy, pero es para que usted vea cómo se relaciona lo imperfecto con lo perfecto, exacto. Mire, ¿dónde dice el Evangelio que se lo encontró? Estaba sentado a la mesa de cobro de los impuestos. ¿Qué significa eso? Que estaba sentado a la mesa de cobro de los impuestos. Que estaba en su oficio puerco, idólatra, abusivo, prácticamente equivalente a un robo. Ahí estaba, y ahí lo encontró Cristo. En medio de su basura, en medio de su imperfección, en medio de su lodo, se lo encontró Jesús. Ahí se lo encontró. Y eso es muy bello, porque para mí es una muestra de cómo la ternura y la compasión de Dios de verdad que no tienen límite. Porque es que a Mateo no se lo encontró porque Mateo estuviera buscando conversión. No, se lo encontró ahí, sentado en la posilga de su idolatría, sentado, sembrado en su lodo inmundo. Ahí se lo encontró y de ahí lo sacó. Y así Jesucristo hizo una historia perfecta de algo que era espantosamente imperfecto. Él lo hizo, Él lo pudo hacer, Él lo hace, Él lo puede hacer. Él lo puede hacer. Nadie debe desesperar, nadie. Nadie. Estos días el Papa Francisco nos ha estado predicando mucho sobre la esperanza. Nadie debe desesperar. Te lo repito, Jesucristo lo pudo hacer y Jesucristo lo hizo.
Jesucristo lo puede hacer y Jesucristo lo hará. Jesucristo lo va a hacer en tu casa, lo va a hacer en tu vida. Y lo que te parece imperfecto, Cristo lo va a volver doblemente perfecto. No solamente perfecto, doblemente perfecto. Esa es la preciosidad. Qué mensaje tan hermoso nos trae esta genealogía de San Mateo. Sigamos nuestra celebración eucarística sabiendo que somos tan imperfectos, pero tanto, Dios mío. Pero así, con humildad nos acercamos a Jesús para alimentarnos primero de la mesa de su palabra y luego, si ello es posible, cada uno debe conocer bien su conciencia para alimentarnos de la mesa de la Eucaristía. Amén.